Bien, en esta parte yo ya les había adelantado que íbamos a hacer como un paréntesis con otro libro para trabajar, para aclarar bien lo que es la ley moral, la ley natural, porque los documentos nos van a comenzar a hacer alusión a ellos. Entonces, para ubicarnos a qué se refiere, entonces vamos a trabajar con esto. Me gustaría saber si aquí o en casa alguien ya le dio al menos una lectura rápida, por lo menos unas 4 páginas. ¿Sí? Sí. ¿Y en casa? Hola, en casa, yo no pedí un minuto de silencio. No, ¿Alguien leyó? No, Jacqueline. ¿Y los demás qué pasó? ¿No han leído nada? No, Liz. Yo no quisiera pues invertir tiempo en estar leyendo porque es un tema que nos permite hablar bastante. Y quizás me voy a quitar porque solo hay 2 personas acá. Ay, me suda toda la cara. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Es horrible. Bien, vamos con la ley moral. No venga nadie que me vea. Bien, aquí me habla de cuando en teoría nos ha quedado claro cuando un acto es bueno o cuando un acto es malo. Yo no sé si este tema ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en filosofía y poderlo aprender mejor. Que por allá se nos decía que hay 3 condiciones para poder evaluar si un acto es bueno, que sería el objeto, la circunstancia y la finalidad. No simplemente decir si es bueno o no es malo en cuanto a mi punto de vista, sino que al evaluar esos tres elementos importantes, nosotros podemos definir si realmente el acto estuvo bueno o estuvo malo. Eso es por lo que está dado a un lado y habla acerca de que todo, digamos, un ámbito religioso, como el estatuto de las normativas que ha dejado como Dios, por así decirlo, en el que se basa la ley moral. Ajá. Entonces, siento que esos puntos son filosóficos en el sentido de que no incluyen nada con respecto a reglas divinas o reglas así espirituales, por así decirlo. Pues no, porque la filosofía que enseñamos acá es de un tinte religioso. No, yo hablo de esos 3 ámbitos. Llegando así, si lo queremos poner así, esos 3 ámbitos para evaluar. Podría ser meramente antropológico. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del objeto, del objeto estamos hablando de la acción en general, lo que se hace. Las circunstancias son todo lo que envuelve la acción. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuáles fueron los medios que utilizó? Etcétera. Y la finalidad, su nombre lo dice, es qué buscaba yo al realizar esa acción. Entonces, de esos 3 elementos, si uno es malo, el acto es moralmente malo. Pero si todos los elementos son buenos, el acto es moralmente bueno. En ese caso, ustedes saben la historia de Robin Hood. Aunque habla acerca de ese, hay tipos de moralidades. Está la moralidad buena, pero la acción física mala. Así es. Ponen esos 2 ejemplos. El Robin Hood roba a los ricos y se los da. Ajá. Es el pensamiento bueno moral, pero la acción, digamos, de la carne mala. Así es. Ya que lo comparan como robar a también. Así es. Por eso es que a la luz de la moralidad, si analizamos la acción de Robin Hood, todo el mundo puede decir, ay, qué bueno es, ¿verdad? Porque le quita a los malos, que a lo mejor son ricos, quien sabe cómo ellos se hicieron ricos, se los quita y se los da a los pobres. Pero si lo analizamos, ¿cuál es el objeto? Es robar. ¿Cuál es su finalidad? Ayudar a los pobres. Pero en las circunstancias, él no lo hacía de buena manera, ¿verdad? La historia cuenta de que lo robaba en los caminos solos, que amenazaba, ¿verdad? Al menos con espadas y con flechas amenazaba. Tenía en su grupo, digamos, al pequeño Juan, que era el hombre más grande que se podía ver entonces todo eso causaba miedo. Entonces, las circunstancias eran malas, el objeto era malo y la finalidad buena. Por lo tanto, la acción de Robin Hood es mala totalmente. Veamos otro ejemplo. Estudiar para pasar el examen. Queremos pasar el examen. Si el acto todo es bueno, vamos a decir que el objeto es estudiar, la finalidad pasar el examen. ¿Y cuáles serían las circunstancias?
yo hago cuestionarios, yo me memorizo las cosas, yo hago las cosas bien. Entonces, ese acto sería bueno. ¿Cómo lo podría volver malo? Exacto, que en las circunstancias, en vez de estudiar a conciencia, yo haga copia, yo lleve el teléfono, etc. Entonces, eso, aunque yo pasé el examen, pero lo pasé a copia, la acción es moralmente mala. Entonces, a esta parte, a esto es donde se refiere cuando me dice un determinado acto es bueno o malo si su objeto, finalidad y circunstancias son buenos o malos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ley moral? Es la que regula y mide los actos humanos en orden a su fin último. ¿Se recuerdan cuál era el fin último del hombre? Estaba el fin inmediato y el fin último, y eso sí también se ve en filosofía. El fin inmediato, sí, el fin inmediato es la felicidad. Todos los días nosotros buscamos ser felices. Todos los días estamos tras la búsqueda de este fin inmediato. ¿Y el fin último cuál es? La salvación, estar frente a Dios. Quiere decir que para ese fin último yo voy a trabajar todos los días de mi vida. Y cada quien de acuerdo a su fe también. Porque no todos vivimos en la misma intensidad una fe religiosa. Hay quienes no la viven. Pero aunque el hombre quiera negar eso, la finalidad, el fin último siempre va a ser ese. Aquí está la definición de ley moral. Es el conjunto de preceptos que Dios ha promulgado para que, con su cumplimiento, la criatura racional alcance su fin último sobrenatural. Fíjese, la ley moral solo me regula a los seres racionales. Quiere decir a nosotros, a los animales no. Exacto. Es razón por la cual, un perrito, nuestra mascota, si un día muerde a una visita, él no va a pedir disculpas. Aunque él se vea todo contrito, se asuste y se va, y el dueño diga, ya ves que bien, sabes lo que hiciste, él no sabe lo que hizo. Él solo está condicionado que cuando hace cosas que a nosotros nos gustan, los apapachamos, pero cuando hacen cosas que no nos gustan, los castigamos. Entonces, la ley moral, moralidad, solo vamos a encontrar en el ser humano, únicamente. Y ahí le explica, bueno, ¿quién la promulgó? Fue Dios, no es a capricho del ser humano. Exacto, va en orden también a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es norma, digamos, grande de moralidad, de cosas buenas, ¿verdad? Es obvio que puede existir un código de moralidad, ¿verdad? Porque de lo contrario, cada hombre podría decir para él, según su juicio, qué es bueno y qué es malo. Y nosotros no podemos andar. En algún momento creo que damos esa forma de pensar. Exacto, así es. Fíjense, yo me recuerdo que hace años, y este joven ya murió, una vez yo llegué a la tienda, creo, él estaba ahí hablando y decía, no, el día que yo me case, decía, yo voy a tener, y así con estas palabras, a mi esposa y voy a tener a mi dama. Sería un amante, ¿no? Yo era meque, yo le dije, ¿por qué necesariamente tiene que tener una dama? Le decía yo. Mi papá lo tiene, lo ha tenido todo el tiempo, porque no yo. Él lo veía natural. Entonces, desde su punto de vista, para él eso era lo más normal del mundo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la moralidad, no es así. Porque desde la creación, solo Adán y Eva como una pareja. Que el ser humano es débil es otra cosa. Y de ahí nos venimos y nos desordenamos. Acerca del tomar, que no se empieza a tomar, o sea, desde cuándo es malo y desde cuándo es bueno, ¿verdad? Así es. Llega a ser malo hasta cuando ya afecta tus sentidos y en tu totalidad, por así decirlo, que no puedes controlar tus acciones, que puede llegar a realizar acciones que puedan perjudicar a terceros, personalmente. Así es. Es por lo que en algún momento esta ideología, el determinismo, sostiene que el ser humano realmente no es libre, porque no puede hacer todo lo que se le da la gana. ¿Por qué razón? Porque tiene esa restricción que no puede lastimar a los demás. Desde el momento en que lastima y se mete a incomodar a alguien más, Dios mío, no veo la fuente de la computadora. Eso no la traje.
Debes dejarlo en el carro. Bueno, esperemos trabajar hasta donde me dé la corriente. Bien. La ley moral es bastante extensa, ¿verdad? La ley moral es bastante extensa y dentro de la ley moral existe, abarca otras leyes más que son las que están aquí. La ley eterna, la ley natural, la ley divino positiva y las leyes humanas. Vamos a ir viendo así un poquito cada una de ellas. En esta parte, cuando usted la lee, va a encontrar, bueno, ¿qué es la definición de ley? Santo Tomás dice que es la ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por quien tiene autoridad. Aquí ya no me está diciendo que es Dios, sino que quien tiene autoridad. Entonces, por quien tiene autoridad. Y según Santo Tomás y otros escritores, tiene que tener una ordenación de la razón, no fruto del capricho, como acabamos de estar hablando, promulgada para que tenga fuerza obligatoria, ¿verdad? Por quien tiene autoridad. Yo, por más ganas que yo quisiera promulgar una ley en mi país, no puedo, porque no pertenezco a la autoridad que tenga eso, ¿verdad? Y también para que obligue a los hombres debe ser posible, honesta, útil, ¿verdad? Quiere decir que si raya con la moralidad, en algún momento el ser humano puede tener la opción de no cumplirla. ¿Se imagina usted que la ley en El Salvador obligara a abortar al tercer hijo, por ejemplo? Un ejemplo que se habla de España, que es un caso muy contradictorio, en el sentido de que en España no sé si ya aprobaron o está en aprobación una ley que ahora un hombre para poder, digamos, tener relaciones sexuales con una mujer o salir con una mujer, es necesario firmar un documento donde la mujer, con un abogado y un notariado, esté de acuerdo de que en algún momento puede tener relaciones sexuales con ella, porque de lo contrario, la mujer inmediatamente le puede decir todo lo contrario y él se va preso. Sí, eso es una ley que ahorita está en España, que está bien delicado eso. No lo sabía. Está bien delicado ese asunto, que no me recuerdo si se llama la ley del no, algo así le dicen. ¿Por qué? Porque si yo digo no, y si digo sí, es sí. Entonces, que no hay más prioridad y más peso a la voz de una mujer que un hombre. Antes era, al principio decía el licenciado no sé si es Pedro, no me recuerdo, no fue eso que decía que antes era, una persona es culpable hasta que se puede. Sí, eso era antes, así es. Y ahora la persona es libre hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, ahora no, ahora vos y punto, porque la mujer es la que manda. Pero eso era a raíz de movimientos de feministas, las cuales han venido a perjudicar al hombre. O sea, es bien delicado porque ahora en día a uno como hombre también quiere eso, ¿no? ¿Verdad? Es de pensarlo dos veces a veces en la chicas, porque chicas que realmente están, con todo el respeto, pero están locas, que media cosita que tal vez no hay, eso ya es cosa para ellos. Y al final si ellos van a decir eso de la policía, o uno como hombre se lo lleva. E incluso se han visto videos. Yo vi un video de las redes sociales de aquí de El Salvador, de cómo había pasado un incidente, de que el hombre, de que la mujer había maltratado al hombre, que le había pegado en el carro, y el hombre llamado al policial, y al final ella menos o menos no se la víctima, cuando el hombre era el que había recibido el daño, y a ellos se lo querían llevar también porque había pasado no sé qué, no sé cuánto. Claro. Es algo también que no hay moralmente una injusticia. Así es. Esa ley al final del cabo, como dice, tiene que ser justa o útil, y a la verdad que como dice que si roza la moralidad, una mujer por venganza puede denunciarlo y ahí Así es. O sea que por eso le decía aquí, no puede ser al capricho. Y como usted bien lo decía, hemos malinterpretado las cosas y muchas mujeres se valen de eso para vengarse y dañar a la persona. Fíjese qué feo, la mujer puede decir al hombre en España,
no necesito eso para estar contigo una noche y después se venga, que en dónde está el acuerdo firmado. Entonces creo que eso sí se está metiendo demasiado con la intimidad de las personas. Entonces ese es en el caso de la moralidad, podríamos, según Santo Tomás, no cumplirla, ¿verdad? Bien, si la ley es de Dios, se le llama ley divina, ¿verdad? Pero si es del hombre, puede ser ley civil o ley eclesiástica. ¿Cuáles son las leyes que vienen de Dios? La ley eterna, la ley natural y la ley divino positiva. ¿Y cuáles son las del hombre, las eclesiásticas, las que hay, por ejemplo, en la Iglesia Católica? Porque en la Iglesia Católica tenemos muchas normas que no están en la Biblia. Simplemente las autoridades las han promulgado. Exacto, como las penitencias, como que si yo falto a misa, por ejemplo, yo estoy cometiendo una falta grave, ¿verdad? Pero me imagino yo que nuestros hermanos protestantes también deben de tener ellos una autoridad que es la que va rigiendo cómo se va a mover su iglesia. ¿Cuáles serían faltas para ellos como para tener una sanción? Me imagino que eso debe ir en la misma línea. Y entonces entramos con la ley eterna. Fíjese, de una ley eterna no nos presenta una definición tal cual, pero sí la ley eterna se refiere al orden que Dios ha creado para que cada cosa de su creación cumpla su fin, el fin para el cual ha sido creado. Por eso habla como, por ejemplo, los minerales, las plantas, los animales y el hombre, ¿verdad? Todo tiene un orden que, diríamos, no va a cambiar. Por eso aquí le dice, en el caso de los seres inanimados, lo que no tiene vida, son dirigidos por las leyes físicas, ineludibles, quiere decir que no van a cambiar. Yo no sé, digamos, a ciencia cierta, tal vez yo no sabría decirles cuánto tiempo tiene la creación, la Tierra, por ejemplo. No, a lo mejor no sabría decirlo. Podría ser. Pero creo que en esos billones o millones de años siempre ha llovido de arriba hacia abajo. Quiere decir, ¿cómo no? Ah, correcto, pero yo estoy hablando ya con la tierra ordenada, con la creación de Dios. En esa línea diría yo que siempre ha llovido de arriba para abajo. Ese es el orden natural que Dios estableció. Sería chistoso si un invierno nos agarrara lloviendo al revés, que del suelo saliera el agua para arriba. Serían chistosas las sombrillas que tendríamos que usar. Serían como pantalones, ahí saldría la sombrilla. Eso no va a cambiar. Si yo ahorita tiro, por ejemplo, una piedra por la ventana, ¿para dónde va a caer? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Nosotros, si nos caemos, vamos a caer hacia abajo, aunque somos seres vivos, no inanimados. Pero nunca me voy a caer hacia arriba. Exacto, por eso le dice que son las leyes físicas, esas no van a cambiar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los animales irracionales? Ellos se rigen por la ley del instinto. El animal tiene hambre, va a comer. Si no tiene hambre, aunque le pongamos ahí la comida, no va a comer. Es más, hemos tenido a lo mejor mascotas que les ponemos comida, les ponemos más de la cuenta, pero ellos se comen solo lo necesario para saciar su hambre. Y para comer, van a comer lo que sea. El ser humano no. El ser humano es el único ser que come por gula. Ya no tengo hambre, pero a ver, voy a seguir, después me quedo sentado que ya no quiero ni respirar, porque nada me cabe ya. El animal no. Todos actúan. Al perro yo lo trato mal y lo ataco, él me va a atacar. Si yo lo trato bien, él va a ser mansito conmigo. Ellos son así, los animales son así. Ahora, ¿qué pasa con el hombre? El hombre le dice, nos da un poquito más, fíjese, brillando su razón, quiere decir que somos racionales. Tenemos voluntad. Y más adelante vamos a ver que todavía nos ha dado libertad. Los animales no son libres. Ellos solo cumplen su instinto, satisfacen sus necesidades y siguen adelante. El ser humano no. Nosotros podemos cambiar las cosas. Usted puede tener mucha hambre al llegar a su casa, pero si al levantar la tapadera de las ollas usted ve el platillo que no le gusta, usted no se lo come.
Usted dice, uy, automáticamente se le quitó el hambre. Termina comiendo otra cosa o se va a dormir. Pero el animal no, él tiene que saciar el hambre, nosotros no. Por eso, con nuestra razón, nosotros tenemos fines, pero a veces los cambiamos. ¿Sí? No es que yo quiero comer otra cosa, esto no me gusta. Lo hacemos de esa manera. La ley natural tiene propiedades. La primera es inmutable. Quiere decir que por más que querramos, eso no va a cambiar. Que alguien diga, eso era antes, ahora no, ahora nos caemos para arriba. No, eso no va a cambiar jamás. Es inmutable. Yo creo que durante nuestra vida y después de nuestra vida, los que sigan viviendo van a estar regidos por la ley eterna. Siempre. Es norma suprema de toda moralidad. Y consecuentemente, todas las demás leyes lo serán en cuanto reflejan con fidelidad su cumplimiento, ¿verdad? Yo en algún momento podré estar enojada con la vida, me puedo volver dura, me puedo volver mala, si lo queremos ver así, pero una persona, por más mala que usted se la encuentre, al menos con sus hijos, no podría ser mala. Algo le pasaría en su mente para que fuera mala con sus hijos. Entonces, aunque la persona niegue lo bueno que puede ser y se haga malo, sigue siendo bueno con los seres que ama. Entonces, esa es norma suprema de moralidad. Aunque quisiéramos cambiarlo, no lo vamos a cambiar. Y por otra característica, la ley eterna es universal. Yo no voy a decir me voy a ir para otro lado porque la moralidad es diferente. No. Aunque quisiéramos, ¿verdad? No, eso no va a pasar. Vamos entonces a la ley natural. Le dice, es la misma ley eterna en cuanto se refiere a las criaturas racionales. ¿Sí? Le dice por otro lado, ¿qué pasa con esta ley? Está grabada por Dios en el corazón del hombre. Es por eso es que nosotros traemos como ese chip, le llamo yo ahora, de ser buenas personas. A los niños nosotros los regañamos o nos regañaron de niños, nos dieron un par de cinchazos, pero al ratito estábamos abrazando a la persona que nos pegó o nos regañó. Si a usted al llegar a casa le dan un par de cinchazos y lo regañan, estaría abrazando rapidísimo a quien le hizo eso. Se quedan callados. Y en casa, ¿abrazarían inmediatamente a quien les pegó o no? No, yo siento que quizás pasaría después, un poco después, o días tal vez. Así es. Podría pasar mucho tiempo, ¿verdad? Yo diría que nos pasaría la cólera en el momento que nos vayamos quedando sin dinero. Porque como no trabajamos, nos tienen que dar dinero. De ahí nos vamos acercando otra vez. No hay de otra. Pero la normalidad es que ya no nos retardaríamos. Entonces, ¿qué ha pasado con ese niño de alma noble que se contenta rápido y con nosotros? ¿Qué nos hizo cambiar? ¿Qué creen ustedes que nos hizo cambiar? ¿Qué ondas allá en la casa? Me parece que solo Jacqueline está en la casa ahora. Veamos, Leslie, ¿qué nos puede comentar usted? De que uno de pequeño no tiene como tanto resentimiento, se le podría decir, pero uno ya de grande, ya le entra como aquello de la rebeldía y a veces ese pensamiento de mi papá no me entiende. Digamos, uno de pequeño dice es para corregirme. Siente que uno de pequeño asumir como una situación y no es tan resentido, porque uno tiene aquel amor de niño. En cambio, cuando uno ya crece, ya se pone así con los papás, como, que me pegaron, o mis papás no me entienden, o me pegaron con gusto,
Entonces ya quizás a los días uno va asimilando la situación y se nos va como pasando ese enojo, pero quizás al menos no sería como de que uno necesite dinero, ¿verdad? Sino que al menos a mí cuando me han regañado, porque a mí nunca me han pegado, yo pienso en esa situación y lo hablo con mi mamá. Y te digo, yo sí entiendo que estuvo mal lo que yo hice, y así, pero sí siento yo que cuando me regañaban de pequeña era muy diferente a como estoy ahora. ¿Cómo es ahora? Antes yo, o sea, en un momento le hablaba a mi mamá, pero y ahora sí ya paso que un día sin hablar y así. Así es diferente, ¿verdad? Veamos, María José, ¿qué nos puede comentar usted? No están en clase. William. Sí, licenciada, como dijo. ¿Qué me puede comentar usted con respecto a lo que estamos hablando? Sobre la ley natural, de que también hablábamos en teología, de que es una ley de que está bien arraigada al ser humano. También por eso es de que el ser humano busca a Dios, por medio de la ley natural. Porque aunque yo diga que soy ateo, yo no voy a la iglesia, esto y lo otro, o yo no creo en Dios, tengo ese deseo de buscar a Dios por naturaleza. Muy bien, gracias, pero eso era antes de lo que estábamos hablando, William. Veamos a Alejandra. Alejandra M me sale aquí. ¿Qué me puede decir? Bien, entonces yo le voy a poner en asistencia a todos los que están en línea. A todos les voy a poner en asistencia. No, Lick, yo que Yo estoy aquí en clase. No, Jacqueline, a usted no. Yo aquí estoy, Usted Lick. no. Pues sí, como ahí me están ignorando, les estoy preguntando y no me contestan. Ve, sí, solo dos. Miren, el día de ayer hice algo. Hice una clase también y de 30 solo vinieron 5. Hoy tenía el examen final con esa materia. Y entonces comencé a dar la clase y yo voy a dar una promoción ahora. Entonces, de esos 5, 2 pasaron con el celular. Yo dije, tranquila, yo de mi clase. Al final les dije, fulano, sutano, mengano, no vengan al parcial, se los exonero. Y yo dejaron a usted, se madrugó para venir a sentarse con el celular, no a mi clase. Entonces, esas 2 niñas les dolió la promoción que yo hago. Entonces, yo a veces hago promociones. Y la otra semana son parciales. Yo tengo un pensamiento. Yo cuando tenía una pareja hace un año, personalmente, con personas tenían casi 3 años. Ajá. Entonces ya iba pensando en el futuro, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo pienso que realmente lo que dice la Biblia, la vara, no. Ajá. Realmente yo siento que se tiene que ser cuando son pequeños, porque como dice, en esta etapa ellos lo van a tomar a bien. Ajá. Por eso dice, corrige a los niños, a los jóvenes, que se acuerden de tu juventud cuando lleguen los días malos también, ¿no? Así es. Entonces, yo sinceramente no se me pegaron, bueno, porque yo sí era rescaloso. Entonces, yo le doy gracias a mis padres porque yo me comparo, digamos, a otras personas, no debo decir que soy un santo, ¿verdad? Pero no tengo ningún vicio, o sea, no tengo ninguna mala influencia, donde quiera que yo he ido, o las personas que me conocen nunca le van a estar hablando mal de mí, pero es porque a raíz de toda la formación que me dieron mis padres y mi mamá, por ejemplo, cuando íbamos a una casa, la primera regla era no tocar. Sí, y eso es importantísimo. Y eso es educar a los hijos para un futuro, para ser muy educados. Por ejemplo, muchas personas, no sé, la verdad se han relacionado conmigo porque les agrada la manera que me expreso, que hablo, entonces, pero yo siento que también tiene mucho a la formación que mis padres me dieron. Sí, eso sí, me pegaron bien. Mi papá era una persona de esos padres de las antiguas, más que no tuvo padre, entonces no sabe cómo tener un molde o algo en que basarse, ¿verdad? Y a veces él, como él es mecánico, lo que encontraba agarraba. A veces pilas que caben de más corriente. Sí, es cierto. Incluso a veces mi papá se lo daba que hasta sí, hasta que agarraba mi hermano. Pero, sí, a mí la plancha me tiraron una vez. Pero a raíz de eso, quieras o no,
a pesar de que él ha sido súper estricto, pero nunca nos ha fallado y nunca nos ha faltado nada con él. Entonces, es el rol que él está cumpliendo y lo está cumpliendo bien, independientemente que a veces, digamos, se sobrepasa, pero es un humano. Y más entendible de que él pues, no ha tenido a su papá para informarse. Entonces, ahí uno tiene que sopesar y analizar y aprender de los errores de los demás y los errores de los padres, porque uno que otro en algún momento, si la vida no quiere, Dios quiere, va a ser padre de uno. Entonces, hay que retomar lo bueno y dejar cosas que han pasado, han venido a cambiar. Así es, así es. Igual. Es que todo sirve. Otro ejemplo sería licenciada de que, por ejemplo, los papás piensan que uno es de la universidad, ¿verdad? Entonces, imagínense cuántos nos acaba de venir ahora, somos dos. Entonces, los papás de sus compañeros que no están acá, pero no los papás están en casa. Pero entonces eso viene como desde pequeño, que a uno le tiene que hacer la responsabilidad de uno cumplir con las cosas que le tocan. Así es. Digamos, o sea, desde pequeño me decía, a las 5 te vas a levantar a bañarte y te vamos al colegio. Entonces a mí me quedó ya para toda la vida. Entonces, digamos, cuando yo faltaba clase es porque estoy enferma o algo así. Pero digamos que voy a ir a la U, yo voy a ver a mis papás, voy a ir para otro lado, no, porque, o sea, lo mismo de que si los papás se dan cuenta de que se desorganizan y el mal que se lo hace uno, los papás no, porque los papás ya Así se es. Por ejemplo, mi papá me a veces me dice, mira, siempre decimos la verdad, porque si algo pasa, por lo menos voy a traer tu cuerpo una vez, te voy a dar tu santo tierra. Pero, por ejemplo, yo desde los 13 años ya ando en la calle. Yo a los 13 años estaba pasando debajo de la pasarela a las 6 de la tarde aquí, porque venía un curso de inglés que daba una beca. Entonces yo venía y a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, decía a las 8 de la noche estaba llegando a mi casa. Entonces, desde pequeño me miro una libertad. Entonces yo ahí con mi padre llevamos un tiempo de confianza que por lo menos, padre, mire, se voy a salir con mi amigo, me da permiso, voy a andar aquí por acá, chivo. Y me iba. De repente, mira, a ver, vamos a hacer eso y yo solo les informaba. Yo ahí solo les escribo, voy para acá, a tal lugar, con tales personas. Y eso, ya no es como antes que yo me recuerdo que me dejé de allá de escapando, que queríamos ver a una chica o algo así. Uno como va creciendo va pasando cosas de escapo, ¿verdad? Pero al final lo hacen para prevenirlo nosotros, porque así ellos conocen los males. Y más en ese entonces, que en los tiempos anteriores, que estaba más peligroso que ahora, gracias a Dios, a pesar de todo, hablando de esas leyes, que podemos hablar de la ley de excepción, que pueden implicar tanto la ley físicas como la ley eclesiásticas y la ley civil o la ley... Las civiles. Civiles. Entonces, esta es la ley que involucra porque delante de la iglesia, moralmente es malo lo que se está haciendo, porque todos tienen derecho a ser juzgados por todo eso y que hay gente que está injustamente ahí, etcétera, etcétera, que va contra los principios de los derechos humanos, etcétera. Pero también hay que recordar que una persona al realizar un acto delictivo o a matar a alguien, inmediatamente esa persona pierde sus derechos. Sí. Eso hay que tener mucho en cuenta, que una persona al quitarle, o sea, más que todo quitarle los derechos o la vida a alguien más, automáticamente esa persona pierde sus derechos. Sí. Y los pierde, pero la gente no piensa en ello. O sea, y ahora en día siento que tiene sus errores lo que está haciendo el gobierno, claro, sí no son perfectos, ¿verdad? Ajá. Pero si nosotros comparamos a otros años anteriores, la situación es un poco más fácil. Aunque quizás los más perjudicados somos los jóvenes, los hombres. Los jóvenes hombres somos los más perjudicados que las señoritas. Incluso ahora, por ejemplo, la vestimenta la tiene que cuidar uno al máximo. Sí. Al máximo. Si es posible, si no tenés tatuajes, mucho que mejor. Y si tenés tatuajes, tener evidencia de cuándo te lo hiciste. Si no tenías anteriormente un tatuaje, que lo hagas abierto. Entonces, todo eso es importante ahora en día. Por ejemplo, yo practico mucho deporte. Entonces me gusta dar el short, por medias altas, me encanta a mí, tengo casi 40 pares de calcetines de diferentes formas porque me encanta coleccionarlos. Y yo practico voleibol, y en voleibol es necesario andar medias altas. Y a veces cuando voy a dar el short, a veces a mí se me quedan viendo, ¿sí? Y la ventaja es que vivo en una zona que, por ejemplo, a una para tengo la policía de tránsito. Y el Bernardino normal es una zona que es muy concurrida, entonces es un poquito más tranquila. Y hay ciertas veces que a uno se lo puede, pues, de tanto lo ve que lo ve jugado, porque a veces lo ve con las pelotas de bolio, entonces ya lo dejan, pero siempre se le quedan viendo a uno. Entonces, un día de eso, digamos que yo ando en la calle de civil, en el sentido de
de que no le deportivo, yo con las medianas, más de una vez ya me pararon así, ¿verdad? Yo y viví y todo eso. Gracias a Dios fue todo amable, pero también uno hay que saber cómo tratar con ellos, porque Sí, uno sabe que por media cosita lo mete. ajá. Y es lo que hablamos en las exposiciones, que ahorita no puede uno preguntar, bueno, ¿y por qué me está haciendo eso? Porque ahorita tenemos todo eso suspendido, todos. Y el problema No solo los jóvenes. El problema ahorita es también que ellos abusan. O sea, Sí. se les sube un poco más que todo, no es por nada, pero a los policías se les sube ese alter ego de poder, dado que los soldados por lo general siempre lo han tenido. Los soldados siempre Y han tenido la formación, digamos, académica del soldado es más, nada, no es nada. Ellos se disciplinan. Sí, Pero que ellos conozcan mucho los derechos humanos y sus leyes, no. No, claro. Conocen más los policías. Exacto, pero si un soldado se le habla correctamente, hace lo que usted le dice, y todo, por ejemplo, yo siempre cuando tira, buenas tardes, y así, bueno, en general, para el pasón y ya nada más, pero tampoco no se va a poner una vez por él. No, claro, no se puede. Sí. Entonces, fíjese que cuando ustedes hablaban de el saber, bueno, que yo estoy en tal lugar, pero no me escapo, ¿verdad? En mi vida yo he visto vi dos experiencias difíciles. Una quizás la vi cuando todavía yo estaba ahí por el 8º grado. Unas compañeras no llegaron a clase, se fueron para Chachuapa. Y en la famosa curva de la muerte tuvieron un accidente. Terminaron en el hospital y una de esas mis amigas está con un clavo en la pierna. Obviamente pasó algo malo de esa decisión. Y otra fue aquí en la universidad. Un grupo de alumnos míos no vinieron a clase, se fueron para la playa y tuvieron un accidente. Y uno de ellos se murió. Fue algo fatal, que llama la atención. Entonces, el ser humano ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, cuando yo les hacía la comparación del niño menor y el niño mayor, ¿qué es lo que ha sucedido? La sociedad nos hace cambiar. Porque al salir de casa ya nos damos cuenta que ya existe, por ejemplo, la envidia, el egoísmo. A veces incluso desde nuestra casa, nuestras madres o nosotros como madres somos los primeros en despertar la malicia en el hijo. Cuando le damos la lonchera para el kinder le decimos que nadie le quite nada. Cuidadito con que le quitan algo. Entonces a veces hay niños que ni comen, pero andan comiendo lo de los demás. Ahí a veces nosotros los atrofiamos, pero que todos sabemos distinguir. Pero quizás cuando la mamá le dice que no le quite nada, quizás no en el sentido de esa mala intención a que el niño sea egoísta, sino que en el sentido de que el niño también tiene que satisfacer su alimento, o sea, tiene que comer. Entonces, de ahí a uno se le va confiando eso de que nadie me quite nada. Entonces, fíjate que a mí mi mamá me decía, hija, que no te van a quitar la comida. Pero yo cuando vi que tenía compañeritas que no me daban comida, pues yo les daba que la galletita o algo así. Pero a veces había compañeros que abusaban, que luego se agarraban como de más o ya para todos los días. Entonces ahí sí uno tiene que poner pausa de... Sí, yo creo que... No es egoísmo, pero siento yo de que pues todos teníamos como mamá o abuelita, entonces hacer un pasito con frijol, un pasito con huevo, no. Así es. Es que cuando yo doy este ejemplo, lo que sucede es que nosotros como madres damos mala indicación. Solo le decimos que no le quiten, pero si explicamos todas estas situaciones que puede compartir, que puede intercambiar, que le puede dar a alguien que no lleva, pero siempre él comer. Si nosotros explicáramos todo eso, fuera fabuloso. Pero casi siempre nos quedamos que no le quiten nada. Un sobrino mío, me recuerdo hace años, la mamá afligida porque el niño llegaba de regreso con la lonchera sin siquiera abrirla. Me preocupa, le decía mi cuñada, porque el niño no come en el kinder. Entonces le dice, señora, usted está equivocada, su hijo sí come, pero él come lo de los demás, pero él no saca su mochila. Era la indicación que ella le había dado. Entonces, por temor a que la mamá lo regañara, no sacaba nada. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. El hombre, con solo el hecho de nacer, es súbdito de la ley natural, ¿verdad? No podemos decirnos que eso no es conmigo, eso no era conmigo, eso no fue en mi tiempo. La ley física también lo puede aplicar ahorita con respecto a los movimientos de LGTB. ¿Sí? Y eso también implica que según la ley, incluso hasta los científicos saben que en eso no hay congénero y punto.
de que tus pensamientos lleguen a no sé qué. Ok, hay casos especiales donde ya va la ciencia que lo puede explicar. Por ejemplo, aquello que, por ejemplo, una mujer genera mucha testosterona, o que algunos pero son casos mínimos. Algunos cromosomas que no sé qué, que sea más predominante el otro. Así es. Entonces, esos casos, ok, ahí se le puede dar una ley especial, porque ok, eso ya es algo físico, no es algo que mental, porque ya no son problemas psicológicos realmente. Aunque al final de cabo uno tiene que respetarlo, porque pues sí, es lo que nos toca, ¿verdad? Sí. Bueno, aunque no compartamos, ¿verdad? Pero el pensamiento de cada quien tiene que tratar la manera en la medida de ayudar a esas personas, porque al final van a terminar haciéndose un daño irreversible a veces para ellos mismos. Así es. Pero yo siento que la sociedad está algo distorsionada, entonces, incluso los adolescentes de ahora son de que, ay, si esto está de moda, yo lo voy a hacer porque yo quiero estar a la moda. Entonces, yo he visto demasiados casos de niñas que se hacen lesbianas, o sea, solo por curiosidad. Sí, por curiosidad. O incluso te he escuchado los comentarios donde dice, ay, que las mujeres no me van a dañar como un hombre, o cosas así, o que es mujer, algo así he escuchado yo. Entonces yo digo, lo hacen más que todo por curiosidad, por moda, pero no porque, o sea, de pequeño les atrae ser así. Porque yo he tenido compañeros que son homosexuales y yo he tenido la oportunidad, yo les he preguntado, mira, o sea, vos lo has hecho, pero ahorita o desde pequeño, porque un compañero me dijo que él, o sea, desde pequeño, porque él jugaba con muñecas, o sea, él desde pequeño le atraía a un hombre. Entonces yo digo, porque en algunos casos, pues igual, o sea, somos humanos, nos podemos comunicar, pero en otros casos yo siento que sí, o sea, más que todo lo hacen como para llamar la atención, para que la gente hable de esas personas y, o sea, sean como un tema de conversación al final. Sí, podría ser. También estudios científicos han revelado de que un hombre puede hacerse homosexual cuando ha sido demasiado mujeriego. Ha probado de todo, entonces quiere algo diferente. Me recuerdo un caso que estoy acerca de eso. Ajá. Y que tuve relato de un famoso o algo así. El ideal, el hombre, el macho, el todo, que al final. Así es, entonces puede ser, ¿verdad? Entonces, muchas cosas pueden influir, ¿verdad? En el caso del homosexualismo, a veces ha habido una violación y ha sido tan pequeño que no lo saben describir. Y entonces, es la sociedad la que distorsiona a veces al ser humano. De ahí lo importante de estar siempre alerta con la educación de los hijos, de orientar adecuadamente. La ley natural tiene preceptos. No sé si alguien levantó la mano. José Mauricio, lo escuchamos. Sí, Lick, quería dar mi opinión acerca de la ley natural, de lo que estamos hablando. Y que dice que es una ley eterna. Y bueno, yo ponía en el chat, hace unos instantes no me funcionaba el micrófono, pero ponía en el chat que es algo que nos ayuda a crecer y en nuestro desarrollo. Perdón, Mauricio, me distraje. ¿Me podría repetir? Sí, es que, bueno, le decía que hace unos instantes no me funcionaba el micrófono y había escrito en el chat. Ajá, pero siento que la ley natural sí es algo que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos como personas, como parte de la sociedad, nos ayuda a desarrollarnos, pues si nos ayudan las leyes civiles, las leyes impuestas por las autoridades terrenales, ¿cómo no nos va a ayudar una ley natural al desarrollo de nosotros? Y siento que es algo que viene desde siempre, y aparte de las leyes que damos con nuestros padres, tenemos esa ley natural de actuar conforme a lo que se nos guía. Las leyes civiles sí nos ayudan, pero nos ayudan mucho más, creo, esa ley natural. Así es, Mauricio. Y leíamos también el comentario de María José, ¿verdad? Entonces, si es que decimos, como humanos no podemos ignorar la ley natural, porque aunque querramos negarla, siempre va a salir ahí con una necesidad.
Oscar Abraham, también lo escuchamos, y luego otra vez a José Mauricio, quizás. Hola, Lick, bueno, no sé si me escucha bien porque aquí hay un montón de ruido, pero bueno. Fíjese que esto me recuerda a mí bastante a un libro que yo sé que usted a lo mejor ya ha leído, que es de Rousseau, que es el contrato social. Allí plantea como esto de que el ser humano es político como por ley natural, ¿verdad? Y no hay que olvidar eso también, porque recordemos que si el individuo como que se aísla, podría como parece que se les corta, Oscar. Tal vez nos repite solo las últimas dos palabras que dijo y tal vez con un mayor volumen. Bueno, que yo lo que decía es que, bueno, no sé si me está escuchando. Lick, se lo puedo escribir, no sé, es que no puedo. Bueno, lo que yo decía es el contrato social, que recordemos que el hombre no se puede aislar como de la sociedad. El hombre necesita estar con los demás para poder ser regido hacia una ley. O sea, no es como que el hombre solo Dios lo creó y así para que él se vaya por un lado y el otro lo creó y que se vaya por otro lado, sino que hay un contrato social que debemos de tener, según lo que dice Rousseau en ese libro. Así es, muy bien, Oscar. Él hace alusión a las normas de convivencia que toda sociedad necesita, pues, para convivir, ¿verdad? Muy bien, gracias. José Mauricio, no sé si levantó la mano otra vez o la mano se le quedó ahí levantada. No, otra intervención. Hola. Sí, escuchamos. Sí, Oscar, sí le entendimos muy bien. Sí, Lick, también quería mencionar sobre, aunque usted dijo que la ley natural, aparte de estar, es como una necesidad. Y esto me recuerda a también el buscar a Dios. Es como está ahí, pero es una necesidad que los humanos tenemos. Entonces, tomo esta contraparte de la ley natural también, de que está ahí, pero además de estar, es algo que necesitamos. Es algo que naturalmente nosotros necesitamos para llegar pues al desarrollo. Así es, muy bien, Mauricio, gracias. Les decía, siguiendo, ¿verdad? La ley natural tiene 3 preceptos o grados. El primero de ellos se le llama primarios o universalísimos. Y me dice que la ignorancia de ellos es imposible para cualquier hombre con el uso de razón. Es decir, nadie puede decir yo no sabía eso, ¿verdad? Y por eso aquí surgen algunos aspectos que surge de Manuel Kant. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como quieres que te tratan a ti, ¿verdad? Observa el orden del ser, ¿verdad? Hay varios de estos dichos. Entonces, nosotros tratamos de portarnos bien porque queremos que ese bien se nos retribuya. Si nosotros somos groseros con los demás, obviamente los demás van a ser groseros conmigo. Exacto, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, en los preceptos primarios, ahí nadie puede decir o alegar ignorancia, yo no sabía. No, siempre lo sabemos. En los secundarios o conclusiones remotas, me dice que se apoyan en los primeros, pero a los secundarios pertenecen los preceptos del decálogo. ¿Creen ustedes que al menos en El Salvador podremos encontrar a alguien que me diga qué es eso de los 10 mandamientos? Jamás he oído hablar de ellos. Es bien difícil. Tal vez lo podré encontrar allá por Medio Oriente, que es otra cultura. Exacto. Ahora, que a lo mejor no me los podré en orden, podría ser, pero que los conozco así. Más de alguna vez. Alguien me dice, no sé qué, no hay que robar, no hay que mentir, no hay que hablar mal de los demás. Entonces, los preceptos primarios, secundarios, ahí están los 10 mandamientos. Que difícilmente les decía, si me reduzco bastante en El Salvador, nadie me va a decir, ¿y eso qué es? Sí, nadie va a decir, yo nunca jamás he escuchado hablar de eso, nadie. No, mentiras. Y están los
terciarios o conclusiones remotas. Se apoyan en los primarios y secundarios, pero ya necesitan un poco más de pensamiento, un poco más de raciocinio. Por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio. Alguien podría querer cuestionarnos y decirnos, bueno, ¿y en dónde en la Biblia dice que yo me voy a estar con mi esposa toda la vida, no me puedo separar de ella? Claro, eso surge de dejarás a tu familia hasta que la muerte los separe. También la Biblia dice que se unieron dejó madre y padre parentela y se unieron una sola carne. Así es. Entonces de ahí el ser humano dice, entonces eso es indisolubilidad. Si yo estoy casado por las leyes de Dios, yo estoy ahí para siempre, ¿verdad? También la ilicitud de la venganza. La palabra venganza no aparece en la Biblia, pero sí apareció en un tiempo el famoso ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Pero después vino Jesús y que dijo, vas a perdonar hasta 70 veces 7. Y que la venganza era de él. Así es. Y si te pegan en una mejilla, debes de poner la otra, ¿verdad? Jacqueline, ¿la escuchamos? Sí, esa que usted estaba diciendo también era conocida como la ley de las 12 tablas, pero se usaba en el antiguo romano, está en el derecho romano, nosotros lo vimos. Entonces todo tiene semejanza y también cuando una persona es natural o jurídica. En base a todo eso viene todos los derechos o secundarios que vienen en la natural. Así es, Jacqueline, muchas gracias. Pero obviamente ahora sabemos de que eso ya no es válido, el ojo por ojo, diente por diente. Imagínense a cuánta gente le cortaban la mano porque eran ladronas, por ejemplo, porque la mano. Así es, se dio en El Salvador con un presidente que dice la historia que hasta su propio hijo le cortó las manos porque su hijo había robado. Entonces, ahora nosotros decimos por estos preceptos que eso no es lo adecuado, no es lo correcto. La ley natural también tiene propiedades, igual que la eterna. Y la primera es universalidad, ahí se parece. En ningún lugar del mundo usted va a encontrar que la ley natural haya cambiado, siempre se va a mantener. Yo incluso tuve una alumna, hoy ya es una madre de familia, hoy ya ella pues tiene sus hijos, pero en su momento de adolescencia su papá le decía el Jurásico, porque decía, todas las leyes y todas las prohibiciones tuyas eran del siglo pasado, hoy ya no, papá, hoy estás atrasado. Y todo lo que le decía es... Entonces, yo me recuerdo porque me daba risa lo que me decía y escuchaba a la vez la vez del papá. Aunque me diga dinosaurio, yo voy a seguir siendo así, porque yo sé lo correcto que es. La otra es parecida también a la eterna, inmutabilidad. La ley no va a cambiar jamás, dice. No va a cambiar jamás, ni con las condiciones históricas. Alguien que diga, es que eso era antes, ahora el contexto cambió, hoy la moda es otra. En el caso de los homosexuales, ¿verdad? Que quieren ser aceptados a fuerza. Y a fuerza quieren que se le pongan baños especiales para ellos. Y que el matrimonio sea hombre. Así es. Que la sociedad lo vea normal. Normal. Siento que eso no sé por qué es de las comunidades más, no me gusta utilizar esa palabra, ¿verdad? Pero de las comunidades más, no sé, definirlo así como tóxicas. O tercas quizás, o tercas tal vez. No tercas, sino que tal vez me comentaba algo. Más dañinas. Salen a denigrarte de todo, sino apoyar como ellos te dicen exactamente. Salen ellos a protestar de diferente manera e incluso se ha dado, a mí me encanta ver esos debates de una persona que es argentino, que supuestamente va para postularse como presidente de Argentina, que es una persona que es bien estudiada y hacía debates contra el aborto y todo eso, contra gente que era del feminismo, que estaba a favor, era feminista, perdón. Y ¿saben realmente los datos de una persona, de una mujer, cuántas mujeres mueren al año? Y se le no sé. Y de hombres, ni siquiera el 3% de personas que mueren al año
son mujeres. Sí. Hay más hombres, pero ¿qué pasa? Los hombres no salen a ver y comienza a decirle, Tato, ese es el problema, ellos solo saben promover para que se les vea y nada más, pero tras el trasfondo no conocen. Fíjese en cuanto a la inmutabilidad. Por ejemplo, si usted siembra una semilla de mango, usted sabe que era mango. El mango nunca va a salir de que me sentía sandía. Es que yo en el fondo me siento jocote, ¿verdad? Y se transformó y me dio jocote. No es que eso no va a pasar jamás. El hombre nacido hombre por naturaleza va a ser hombre, aunque se opere, aunque se cambie el nombre, aunque se tome hormonas, lo que sea. Igual la mujer, va a seguir siendo mujer siempre. ¿Qué pasa con esos escándalos que el hombre sale embarazado? No, hombre, si cuando vienen los estudios era mujer antes. Su organismo no va a cambiar. Entonces, la ley natural es inmutable, no va a cambiar, aunque nos digan que somos antiguos, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Pero como dice, si algo ha funcionado durante 100, 1000 años, por algo que a la actualidad sigue en pie, ¿verdad? Y hay que dejarlo así. O sea, desde cuándo están los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, todo eso, y hasta la fecha, pues siempre se cumplen. Así es, siempre se cumplen. No sé, me está llegando olor a tierra mojada. ¿No les ha llegado a ustedes? Creo que se va a empezar a regar. Quizás. Mi nariz es tan sensible que rápido me llega. Yo no pensé que para que la ley al final sea inmutable, es como la generación de nosotros cuando tengamos hijos, educarlos para nosotros, o educarlos como con las modas. Así es. Sino que, aunque la gente diga, que se para la antigua, se está educando, todo, pero yo siento que somos más educados, o sea, y uno lo que se puede educar como uno fue, siempre digo de que sería una mejor sociedad, no sería una sociedad claro. Claro, incluso, o sea, no es necesariamente que sea exactamente así, no, porque por ejemplo ahora en día la tecnología está para quedarse y va aumentando, quieras o no, nosotros nos vamos quedando cada vez más desfasados y los niños ahora en día van a saber hacer de todo, que te compro en Amazon, que te descargo esta aplicación, que te dedico este video. Yo no pude hacer una transacción ayer y me decía la señorita del banco, quizás por el horario, porque han cambiado horarios, porque yo de pelea, dice, yo no puedo hacer esto. Tuve que ir a buscar ayuda y me dice la señorita, no se preocupe que han cambiado el horario para las transacciones electrónicas. Sí, exacto. ¿Verdad? Todas esas cuestiones, ellos van a hacer la tecnología, pero hay que saber cómo educarlos para utilizarla. Así es. O sea, también no crear dependencia, que crean dependencia en mal, o sea, por ejemplo, he visto mucho papá, está el niño llorando, dale al teléfono porque se entretenga. Eso está mal, porque se está autocondicionado que yo cada vez que quiero, yo sé que voy a llorar y voy a tener el teléfono. Sí. Yo lo que le digo a mi mamá es que si la gente va a tener hijos solo para darle celular, que no debería de tener hijos. Porque cuando yo me pongo así, o sea, ya como en un futuro digo, si yo voy a tener hijos, yo les voy a dedicar tiempo a mis hijos, para jugar con ellos, para estar con ellos, para enseñarles, o sea, desde pequeños. Pero los papás se van a lo más fácil y es como, si a mí me está molestando el celular, si a mí me está llorando el celular. Sí. Pero ¿dónde está ese amor de querer ser papá? De decir, me voy a poner a jugar con mi hijo, o le voy a prestar atención a mi hijo. Entonces, los niños desde pequeños ya van creciendo con ese déficit de atención. Ya de grandes. Hoy nos encontramos papás light. Exacto. Papás light. Entonces, ya de grandes los niños ya van queriendo esa atención, entonces ya se va distorsionando aquello para que la gente. Sí, eso es así. Y por eso es que tenemos que, la clave está en conocer. Conocer que, ustedes dicen hoy dar el celular. Antes en mi tiempo con mis hijos pequeños eran las llaves. Yo les decía, las llaves no se dan a los niños. Una vez una sobrina jugando con las llaves, porque igual estaba haciendo berrinche, y no le dieron las llaves, jugando alrededor del pickup, metió las llaves en el tanque de la gasolina. Y se fue a jugar y se le olvidó. Las llaves no aparecían y no aparecían. No me recuerdo cómo entraron las personas de la casa a su casa porque las llaves estaban perdidas. Fue hasta el siguiente día que mi suegro fue a limpiar el pica y se dio cuenta que ahí estaban perdidas las llaves en el tanque de la gasolina. Y yo le digo, llaves no se le dan a los niños, pero es que estaba molestando. Sí, pero para eso están juguetes. Tenemos que estar
o se disciplinen. Tenemos que conocer sobre la ley natural, la ley moral, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hoy, qué bonito que hay tantos libros que tratan de enseñar a ser papás. Antes no. Ahora sí, ahora le dan consejos y le dicen. Veamos la tercera. La tercera dice, no admite dispensa. Indica que, por favor, cuando yo les pregunte de la ley natural, no me vaya a escribir eso. Ningún legislador humano puede dispensarla, solo Dios. Porque yo no le voy a preguntar quién sí dispensa y quién no, sino que qué significa eso. Hay un dicho o un refrán o no sé, un pensamiento que dice, Dios perdona siempre, el hombre regularmente perdona, pero la naturaleza no perdona nunca. Nunca. Todo lo que yo haga en contra de la naturaleza me va a pasar factura de ello. ¿Qué me pasa a mí cuando yo me excedo en comer? ¿Me voy a enfermar? ¿Voy a vomitar? ¿Me voy a comenzar a sentir mal? Entonces, la naturaleza de mi cuerpo reacciona en contra del exceso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tiro, la ciudadanía tira mucha basura en la calle y viene invierno? Hay inundaciones. Antes no había inundaciones en Santa Ana. Va a haber calor. Así es. La tala de árboles da calor. Yo en invierno, y mis hijos todavía se recuerdan, yo después de trabajar y era invierno, a mí no me importaba que fuera cayendo aquellas grandes tormentas. Llegaba, lo subía al carro y el hobby era ir a pasear por la ciudad y ver cómo llovía. ¿Por qué no habían inundaciones? Hoy da miedo. Hoy cuando llueve, sí. Hoy cuando llueve usted se tiene que encerrar porque es peligroso. Y lástima que los carros a veces quedan afuera y ellos pagan las consecuencias, se los lleva la inundación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? Tiramos basura en la calle, así hicimos algo que no es natural, la naturaleza nos paga. Yo me recuerdo que los abuelitos decían, la lluvia de las mutas, la lluvia de las yucas, la lluvia de las chicharras, hoy no caen. Hoy los sopopos de mayo se mudaron a junio. Hoy ya no se ven en mayo. Entonces, ¿qué sucede? La naturaleza nos está pasando factura de todo lo que hacemos en contra de ella. Y eso así va a ser siempre, ¿verdad? La capa de ozono la teníamos bien destruida. ¿Qué es lo que ayudó a que se reparara un poquito? El COVID, el encierro. La pandemia, el encierro. El encierro. Pues, ya vamos a hacer Mauricio. O sea, la naturaleza al final nos haya cerrado, lo que estábamos mejor encerrados éramos nosotros. Así es. Porque solo así fue que se pudo reconstruir un poquito. Un poquito el planeta. Regresemos. Regresemos. Dígame. Yo creo que estoy haciendo una investigación de estadística con respecto a todos los datos del dióxido de carbono producido por medio de fósiles y en la industria. Y esa nada más es, o sea, yo me quedé asombrado de que el 10, o sea, de 184 datos que eran países, ni el 10% de todos ellos generan más del 72% de dióxido de carbono en el planeta. Son de 10 países que son los que más generan, son el 5% de todos los datos. Y ellos ya generan más del 50% del dióxido de carbono. Y eso era hace 2020. Y todo hay una creciente de elevación desorbitante. Exacto. Por ejemplo, China generó en el 2020 11 millones de emisiones de a lo mejor partes por millón, tiene unas unidades específicas. ¿Qué se llama? Metros, no sé qué. Ajá, sí. Pero son 11 millones de la unidad. Y hay países que en todos los registros que llevan de los años ni siquiera han generado 1 millón de contaminación. Y ese país durante el 2011 al 2016 generó 10 millones, 6 años, pero aproximadamente 4 o 5 años generando así, y ahora ya llevan desde el 2017, 18 y 19, 20, 4 años con 11 millones. Entonces hay según el análisis, cada 6 a 7 años va incrementando 1 millón de más de contaminación. Así es. Se va a hacer como exponencial. Entonces, vean, y hay patrones, ¿cuánto es lo normal que se podría
general de CO2, Claro. pero nosotros lo estamos haciendo más. Y eso nos está dando factura. La huella de carbono, porque se llama para ver el análisis de cada persona, cuánto puede generar. Cuando es con personas, pero cuando es con la industria también está regulado. El método, se llama método de Gates, se llama método de La demanda total de dióxido de carbono, ¿sí? Bien, ¿cuál es la otra o la cuarta característica de la ley natural? Evidencia. Quiere decir que todo hombre lo conoce con solo tener uso de razón. Yo entiendo que un enfermo mental, él no sabe lo que está haciendo. Él no sabe. Entonces, él sí tiene dispensa en algunos momentos. Por eso es que un loco total que mate a alguien no va preso. Él va al psiquiátrico. Y ahí es el tratamiento que se le da. Pero dice que a veces hay personas que se benefician. He visto casos de personas en Estados Unidos que el juez, los abogados trataban para que no se fuera a la cárcel, hacer que tiene problemas mentales y todo eso para que el psiquiatra ya no cumple pena cadena de cárcel. Así es. Rehabilitado hasta que la persona quede como muerta, por así decirlo, ¿no? Y hacer exonerar, por así decirlo, de ir de una pena penal. Así es. Y hay muchas personas que se aprovechan de esa. Sí. Y ese uno puede pensar, entonces, esas leyes realmente entran en lo moral, como lo que estamos hablando ahorita de la ley. Es que deben de entrar. Lo que sucede es que ahí entra la malicia del hombre a manipularla a su capricho. Es que debe de entrar. Pero no sé si se ha dado cuenta de que, digamos, como personas esquizofrénicas o así, enfermos mentales, aquí en El Salvador casi no hay, sino que hay más que todo en otros países, porque fíjense que mi mamá se fue a trabajar en Italia un tiempo. Entonces dice mi mamá que allá apuntaba a la gente así, a gente esquizofrénica, más que toda la gente esquizofrénica, pero mi mamá me decía que era porque la gente mucho fumaba. Entonces, todo eso que quiera hacer no le va a afectar el cerebro. Y como los hijos allá son bien, o sea, más liberales, quizás. No les importa a sus papás. Porque mi mamá cuidaba a una señora y la mamá de ese niño, ella sabía que su hijo fumaba marihuana, que su hijo se drogaba, entonces ella lo veía normal. Y porque mi mamá no quería llevar a vivir allá, y mi mamá no dijo nada que eso no era para mi hermano ni para mí, por la discriminación y por el liberalismo que había allá. Entonces, como nosotros ya nos importamos más, entonces los señores lo que van envejeciendo solos. Entonces ahí es donde empiezan como a manipular eso de la esquizofrenia y todo eso. Entonces al final se quedan solos y hacen ciertas cosas como delitos y cosas así, pero como son esquizofrénicos, no van a hacer. Sí, o sea, incluso aquí, si usted se fija, a veces cuando capturan a un preso, yo digo, se echó desarrollo personal varias veces o ética social varias veces, porque cuando sale, por ejemplo, que ha matado a la abuelita, por ejemplo, no es que yo no sabía lo que hacía porque andaba drogado, es que yo no sabía lo que hacía porque andaba tomado, porque sabe que cuando está bajo los efectos de algo, él no domina lo que hace, pero desde el momento en que se sabe sensible a eso, lo hablamos en la clase anterior, que no lo haga, ¿sí? Sí, pero igual bajo los efectos que lo hagan, digamos, puede decir, no estoy drogado, no estoy tomado, es porque ya lo pensó sobrio. Así es. Entonces, sí. Es como lo mismo, solo que la sociedad no lo toma tan así, dice, es que no midió bien sus consecuencias, no pensó bien las cosas. Siempre el pobrecito, ¿verdad? Pobrecito no sabía. Pero yo siempre he tenido eso de que lo hizo en ese estado porque lo pensó sobrio. Claro, es que eso ya lo sabía. Por eso es que dice, es evidencia. Nadie puede decir que no sabe. Que no sabe. Porque en algún momento de su vida le han dicho, hey, esto no es correcto. ¿Verdad? Por eso le dice aquí, la ignorancia de la ley natural es imposible. Nadie puede decir, yo no sé qué era eso. ¿Verdad? Bien, voy a dejar de compartir por la hora. Hoy sí le quiero tomar asistencia.